Nací el 5 del 8 del 23. Isabel Royal Gallardo, Campillo, Málaga. Por recuerdo de mi abuelo, que mi abuelo era un hombre que sabía mucho, mucho, más que le habían enseñado. O sea, que sabía leer y escribir y además... Sabía leer, escribir, cuando estuvo en el ejército, lo quisieron hacer del ejército y él dijo que no le gustaba mandar a nadie, y sabía mucho. Y lo mismo que sabía él, sabía mi madre, mi padre, y nosotros nos enseñamos hasta que yo estuve, hasta que estalló la guerra. Este abuelo del que usted me está hablando, por parte De mi madre. de su madre. Sí. ¿Y a qué se dedicaba? El campo tenía una viña, tenía un olivar, y si no, pues a sueldo. ¿Y era de allí, de Campillo? De Campillo. ¿Por qué cree usted que sabía tanto? ¿Él lo había aprendido en un colegio o había ido...? No, entonces no había colegio, en la edad de él no había colegio, pero él se enseñó a leer y a escribir y hablaba de todo y sabía de todo. Leía periódicos, que le mandaban periódicos, yo no sé dónde, pero en mi casa había periódicos. De su abuelo, qué curioso, una persona culta en aquella época que no era muy normal, ¿no? Venía mucha gente a que le escribiera cartas para los hijos que estaban en la mili, venían para que le hicieran esto, siempre tenía algo que hacer a la gente que no sabía. ¿Era una persona religiosa su abuelo, de por parte de su madre? Creía mucho en Dios. Me dice que él tenía su pedacito de tierra, ¿no? Tenía una viña y un olivar, ¿no? Un olivar. ¿Era muy grande el pedazo? ¿Era una cosa normalita? Pues era una fanega, no sé lo que usted entenderá. Sí, y media fanega de viña. O sea, normalito, un pedacito, Sí. una cosa y media. arreglar su tierra y después iba a sueldo a otra parte. A sueldo en la otra parte, ¿qué hacía? Le trabajaba las tierras a alguien, ¿no? La tierra, laboraba, segaba. Entonces los trabajos de la tierra eran muy pesados, muy duros, ¿no? ¿Qué trabajo hacía su abuelo que ahora, por ejemplo, ya no se hace? Supongo que segar y todo esto que se hacía antes a mano era... Segar, cavar, eso lo he hecho yo, no mi abuelo, eso también lo he hecho yo. ¿Usted ha llegado a cavar olivos? Yo la vi, a cavar olivos, a coger aceitunas, a segar abejas, a sembrar maíz, yo trabajaba en el campo hasta los 23 años. Su abuelo con aquello, con el terrenillo y con los trabajos que hacía afuera, iba tirando de la familia, ¿cómo podía? Iba tirando de 5 hijos que tenía. En cuanto tenían edad de trabajar, a trabajar. Pero antes, a enseñarse a leer y a escribir. Y lo enseñó a mi madre, que eran 3 hermanas y 2 hermanos, lo enseñó a todos. Uno fue jefe de estación. Le sirvió la cultura, la educación, ¿no? Sí, se fue a América, se vino y solicitó ferrocarriles, lo hicieron jefe de estación, de lo que sabía mi tío. De lo que sabía. Sabía mucho. Y en su casa, en la casa de su abuelo, lo mismo había libros también, ¿no? Sí, libros siempre. Sí, ¿no? Libros siempre. ¿Qué recuerda usted de su abuelo de libros? ¿Qué libros tenía allí? ¿Que tenía una biblioteca grande? De eso no me acuerdo yo, sería muy pequeña. Ya era muy... Pero yo sé que había libros, tenía libros. Y que él leía, ¿no? Que él leía, sí. Incluso a lo mejor se lo llevaba al campo cuando... Y leía, y le leía los domingos. Era un hombre con cultura, pero Sí. por iniciativa propia. No lo había enseñado a nadie, él solo. Sabía mucho, mi abuelo sabía mucho. ¿Era una persona, por aquello de tener cultura y eso, era una persona con ideas políticas? ¿Tenía...? No. Él únicamente... Él nada más sabe cosas, sabe. ¿De qué recuerda que le hablara a su abuelo que usted de pequeña dijo... Jolín, mi abuelo sabe de esto, sabe... Sí. Le hablaba de muchas cosas. Y después era muy cariñoso. Y me enseñaba y sus cosas. Esto no me lo tragué y no se lo tocaba. Lo suyo, ¿Era una persona que le gustaba, por ejemplo, había viajado mucho? no. No. Viajar entonces no se viajaba. No se viajaba. Lo único que se tenía era una bestia, Claro. un burro, una burra. ¿Desarrolló su abuelo aficiones del tipo, no sé, le gustaba la caza, los toros? Entonces No había para irse por ahí a... Entonces no había eso. ¿Cine había allí en el pueblo? ¿Había...? ¿Sí? Cuando mi abuelo no. No, eso vino después. Eso vino después. ¿Las condiciones de trabajo de su abuelo cuáles eran? ¿Cómo se trabajaba en la época de su abuelo, por lo que usted le veía? ¿De sol a sol, supongo, como después con sus padres? Todo, más de las 8 horas se trabajaba. El camino
salía de la persona, para allá y para acá, pero trabajar 8 horas. Se levantaba muy temprano, ¿no? Para aprovechar el sol, ¿no? Tenían una casa muy grande y tenían un patio hermoso y lo tenían muy bien arreglado, con muchos árboles. Quiero que me cuente un poco cómo era la casa de su abuelo. Grande. ¿Vivía en el pueblo o vivía en el campo? En el pueblo. Y era una casa grande. Tenía una puerta a la calle y otra puerta al campo. Ajá. Y tenían 2 patios muy grandes. En un patio teníamos 9 árboles. Teníamos 3 parras, un manzano, un vendillo y una gamboa. Sí, estaba muy bien. Mi casa estaba, casa de mi abuelo estaba muy bien. Estaba muy bien. ¿Cuántas habitaciones tenía? Tenía 1, 2, 3, 4 habitaciones. 4 habitaciones con, supongo, un comedor. Sí, entonces no había comedores, pero sí. Y una cocina hermosa, dormitorio para mi madre, para ellos y para nosotros. O sea, la mujer y el hombre en el dormitorio diferente, ¿no? Sí. ¿Cuánto, o sea, teníais todos camas, por ejemplo, allí en la casa de los abuelos? ¿Había camas para todos? Porque entonces dormíamos juntas. Dormíais juntas, ¿no? Mi hermana, que era mayor que yo dormía con mi hermana. ¿Cómo eran los dormitorios? ¿Qué tenía un dormitorio Mi dormitorio, que era muy grande, con una ventana a la calle. Y tenía 2 camas, una dormía una hermana mayor que yo y yo. Y en la otra cama dormía un hermano que tenía. Y con mi madre dormía una más chica en su habitación. Y mi abuelo dormía en otra habitación. Por lo que me cuenta, fue la casa en la que luego vivieron sus padres, ¿no? Sí, ¿no? Vivieron mi abuelo y nosotros. Y aquella casa, por ejemplo, cuando vivían sus abuelos, ¿sabes si tenía agua corriente? No. Pozo. Pozo, ¿no? Un pozo propio. Propio del mismo patio, de una pila. ¿Tú sabes alguna pila? Sí, claro. La pila estaba Para lavar. del pozo. ¿Y el agua para beber también la sacaban del pozo? No, esa había traído de la calle, del grifo de la calle. De una fuente, ¿no? Sí. ¿Y cómo se apañaban para eso? Todos los días daban unas cuantas vueltas a la fuente, ¿no? Por el cántaro, al cuadril, y por la tarde, por la mañana, traían un horno que necesitábamos, después para lavar el pozo. En el pozo. ¿Y para lavarse, por ejemplo, había baño, había retrete? No, baño. Baño, me acuerdo yo, que mi madre éramos chicas y ponía una tinaja que teníamos de una boca grande, la ponía al sol, le echaba con agua caliente y allí me bañaba. Antes uno y después otro. Y allí se iba. Y antes no se lavaba la gente como ahora, ¿no? De todos los días. Eso era una vez a la semana. Eso era. ¿Cuándo? Una vez a la semana, a lo mejor, ¿no? Toda la semana. Toda la semana, un día de. Eso para limpiar para otro día y a Claro. la iglesia. Y lo que sí, la ropa, para lavar la ropa y todo, eso era más de diario. La pila. La pila, y había que tener la ropa del campo, todo. Tu abuelo me estaba contando que eso, que trabajaba de sol a sol, que era el trabajo de las viñas, ¿cómo era? ¿Era más duro que el de los olivos o era parecido? La viña era más dura, porque los olivos, hay aquí un olivo, allí otro olivo, pero con la cepa de la viña hay aquí una y hay en el pasillo otro, y esa tierra había que cavarla con uno, y había que cavarla bien honda, porque no podían entrar los mulos, porque trozaban la cepa, y había que hacerlo a mano. Se trabajaba la viña, se trabajaba. Lo otro tenía un poquito más de juego con los mulos, ¿no? ¿Lo que hacía con la uva la vendía o...? La uva hacíamos vino, hacíamos vinagre, colgábamos mucho porque mi casa tenía 2 pisos y el piso de arriba tenía muchas vigas y mi abuela le fue trabajando puntilla a puntilla y los racimos, los atábamos con hilo y los colgábamos para el invierno y la demás pues la vendíamos. Para el invierno la pasa, ¿no? La pasa. Está más buena que la pasa porque no está preparada. Claro. Con su jugo. El vino, ¿cómo lo hacían? ¿Cuál es el proceso para sacar el vino? Pues el vino se hace. Nosotros lo hacíamos en un lebrillo grande con 2 corchos. Eso es para macerarlo, ¿no? Como para sacarle el jugo, ¿no? Y teníamos una tinaja así de grande, sin exagerar, con una boca ancha, y aquella la llenaba mi madre de mosto y no se echaba a perder. Y un día un poco, otro día poco, y no se echaba a perder.
Cuando se llenaba la tinaja de ácido de la uva, pues lo tapaban, mira, muy bien tapadita. Y los desperdicios se echaban en otra tinaja y se avinagraba, se le echaba agua y salía el vinagre, pero un vinagre bueno, natural. O sea, de los desperdicios de la uva se le echaba agua y eso... Y eso era vinagre, pero vinagre. Y ya teníamos nosotros vino 4 años. Y mire lo que es la naturaleza. Las tinajas tenían una boca bastante grande. Por la uva hervía sola y echaba todos los zorrajillos que hubiera caído, lo echaba afuera. Y a los pocos días criaba una madre justita alrededor de la tinaja. Pero una madre muy bien pegada, muy bien. Y no se iba la madre abajo hasta el día de San Andrés. El día de San Andrés la madre se despegaba y se iba a los fondos. Y ya estaba el vino para beber. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar para tener un vino de un año, no? Desde que la hacíamos, a final de verano, en agosto, por ahí, Sí. hasta San Andrés. Y en San Andrés, esa masa que criaba, que era como un dedo de boda, sola se despegaba y sola se iba abajo. Y se quedaba el vino tan bueno y tanto alimento como tendría. Y ya no lo bebíamos. Claro. Y de los otros vinagre. El otro vinagre. Hacemos vinagre bastante. O sea, que aprovechaban bastante la uva. El vinagre, para el vino y para la pasa. Para la pasa. ¿Y con el aceite que hacían? ¿Tenían molino propio? ¿Lo llevaban a un molino o...? Lo llevábamos a un molino. ¿En Campillo había muchos molinos en aquella época? Porque yo me acuerdo, había 4. ¿Y cómo molían? ¿Con el molino lo movían bestia, lo movía el agua, lo movían máquinas ya o cómo? Yo me parece que en uno tenía ya una máquina. Y allí, por ejemplo, su abuelo cuando tenía que recolectar la aceituna, a lo mejor también contaba con gente de fuera, ¿no? No tenía papá. Lo cogíamos nosotros. Y nosotros éramos chiquitillas y luego cogíamos de la aceituna. Y la aceituna daría para tener aceite para todo el año, ¿no? Allí en la casa, por lo menos, ¿no? No, para todo el año. O sea que su abuelo tenía que hacer mucho trabajo fuera para... Eso, que tenía esa finca, pero no, para todo el año no. ¿Y qué es lo que allí en Campillo, qué es lo que se plantaba? Supongo que también eso que sería casi todo había muchos cultivos de olivos, ¿no? De vides. Olivos y tierra de calma mucha. ¿Tierra de calma qué es? Tierra. Sin nada, para sembrar trigo, para sembrar arvejas, para sembrar habas, para sembrar garbanzo, y que se le dice tierra de calma, pero que no hay nada más que tierra. ¿Y hay mucho regadío allí? ¿Había regadío allí o era de secano la mayoría de las veces? Allí no había ni un regadío, todo era secado. Por allí no pasaba ni un río seco, nomás lo que bebía. Lo que sí saldría bastante cereal, ¿no? Habría bastante... Sí, mucha tierra. La época de la siega tendría que ser en Campillo una época de mucha gente trabajando, ¿no? La siega, ¿cómo es? Que es un trabajo también muy duro y muy... que eso ya está en extinción porque ya hay máquinas que lo sacan, pero entonces antiguamente ¿cómo era? Con un ajo, y se hacía una javilla, la ataban los hombres, le ponían los carros y se la llevaban. La llevaban a la era los muros los pillaban, la echaban un poco más. La aventaban, La ¿no? aventaban hasta que se quedara el trigo limpio. Mucho trabajo. ¿Y en su casa han hecho el pan? 2 o 3 años la hizo mi madre, después la se hartó. ¿Cómo se hace? Pues nada, se hace el pan. Lo llevábamos al horno y lo cocíamos. Había un horno en el Y pueblo... había más de uno. no era suyo de su casa, sino que lo había en el pueblo. Sí, que lo había, que tenía un horno, que vendía pan y después cocía a vecinas. Me ha hablado un poco sobre su abuelo, sobre su abuela, ¿qué sabe? ¿Era también de allí de Campillo? Sí. ¿Y cómo era ella? ¿Qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Mi abuela era casa. No trabajaba No trabajaba. en el campo, ¿no? No, mi abuelo no quería. Sabía leer y escribir también, Sí, ¿no? también. Y muy bien, igual que su abuelo. Sí. Tenía también No, afición. mi abuelo sabía más que mi abuela, mucho más. Y después tenía 2 hijos que sabían, Una que barbaridad. lo sacaban a hombro del colegio, de lo que sabían. Era listo y le gustaba... Hubiera pillado estos tiempos,
hubieran sido alguien. Hubieran hecho carrera Hubieran buena, ¿no? sido alguien, sí. ¿Y su abuela era de allí de Campillo? ¿Era una persona religiosa su abuela? No sabe, ¿no? Religiosa, entonces no. Venía al cura y hablaba y eso. Pero lo Tiene no- una misa de difuntos se iba, ya está. era una persona de su casa, sus labores. Sus labores y sus ¿Qué, hijos. qué le tocaba hacer a su abuela todos los días? ¿Qué le tocaría hacer a su madre si era ama de casa? Igual. ¿Cuáles eran las labores de la casa? De mi abuela, porque ya a los 5 hijos que tenía. Criarlo es una cosa y luego la casa hay que lavar, hay que... Ay, ranchar, ¿eh? Era una casa grande, ¿no? Que eso Sí, también el una casa mantenimiento... ¿No tuvieron sirvientas? ¿Servicio no tuvieron? No, ¿no? No No había. No había chivito, no. Era normal. Que no le trabajábamos a nadie, pero tampoco trabajábamos. Su abuela fue siempre, supongo que una fiel compañera de su abuelo, ¿no? Sí. Y Mi abuelo era muy serio, muy respetuoso. Yo me acuerdo que cuando daban por Semana Santa los curas, los sermones, nosotros éramos chiquitillos, me decían, no, que yo... Y él nos decía los sermones. él os explicaba lo que había hecho el cura. Sabía nada, pero habían enseñado. Y había muchos libros en su casa, ustedes lo veían. Siempre había libros de mi abuelo. ¿Qué libros recuerda allí en su casa? ¿Leyó alguno de pequeño, algún libro de su abuelo que tenía por allí en la estantería? No, yo era muy chica. Y su abuela, en esas labores de la casa estaba también el cuidado de los niños, ¿no? Antes los niños no se llevaban tanto al colegio, ¿no? No, entonces no era casi ninguno. Claro. Mi tío sí iban al colegio, mi madre y mi tía sí. Los 5 que tuvo mi abuelo, eso iban al colegio. Eso decía mi abuelo, que tenían que saber por dónde iban por el mundo. De alguna manera les serviría a aquellos que fueron sus tíos y sus padres el tener cultura. Sí. Le valdría en la vida, ¿no? Le valió, como usted me dice, a un tío suyo para tener un trabajo en condiciones, para... Sí. ¿Dónde estaba el colegio? En Campillo. Entonces de ese no me acuerdo. Yo me acuerdo del que yo me crié, que era un grupo escolar muy grande, muy hermoso. Cuénteme, ¿cómo era aquel colegio? Porque el colegio tenía la parte de abajo para los niños, la parte de arriba para los niños, pero muy bien, muy bueno, muy grande, con un patio muy grande, de los mejores que había en la provincia. ¿Había muchos niños? Mucho, iban a los primeros, mucho, pero ya cabe menos. Cabe menos. Y no, nosotros íbamos hasta que terminamos. Sí, ¿no? ¿Cuántos años estuvo usted en el colegio? Yo entré con 6 años, entonces, y en julio que estaban las vacaciones, estalló la guerra y ya no fui más. Le cortaron Ya el me colegio. quedé ahí. Sí. Y mi hermana María, con 14 años, ya la echaban a la calle porque ya no había nada que enseñar en el colegio. Y a mi hermano Juan, a los 14 años, también a la calle. ¿Estaban los niños y las niñas mezclados en aquel colegio? Había un colegio de niñas y uno... Los niños abajo y las niñas arriba. ¿Y era un colegio religioso o era un colegio público? La que quería ser religiosa, pues religiosa, a que no quería ir. Nadie se metía con nadie. O sea, podían Sí, elegir... podía elegir. Y en la religiosa, por ejemplo, ¿qué hacían? ¿Rezar antes de empezar? Rezábamos, la maestra nos juntaba cosas y... Porque usted eligió la educación religiosa, ¿no? No, yo cogí la otra. Y en la otra no había religión, no había... No había religión, solamente Dios. Sí. Y nos enseñó con todo lo que era el mundo, todas las capitales, yo qué sé. Yo O sea, tenía 12 años No, y está era bien. cuando se enseña una... Claro. Y ya estalló la guerra, ya me quedé... ¿Los profesores eran curas o eran personas Personas normales. Eran Profesores profesores, maestros de escuela. Profesores, maestros de escuela. Y había profesoras también, ¿no? Profesoras, sí. Entonces los profesores y las profesoras no tenían el nivel de vida que tienen hoy, ¿no? Ni la consideración de que vivían más o menos bien. Con un sueldo, era otra vida. Era diferente, claro. Era otra vida, muy diferente. Me dice que los niños y las niñas estaban en diferentes plantas, pero en el recreo coincidían. No, ¿no? Teníamos una valla de eso
Ellos allí, nosotros aquí. ¿A qué jugaban las niñas? Nosotros jugábamos a la rueda, al saltado, al saltar, jugábamos. ¿Tenía muñecas usted de pequeña? Sí. Yo me la hice sola. ¿Se la hizo usted con qué? ¿De trapo se la hizo? Trapo me la hice. Entonces no era fácil que una niña Entonces tuviera no era fácil, una como- muñeca, ¿no? Eso era el colegio y aprendió, como me dice, las capitales, aprendió muchas más cosas que leer y escribir en el poco tiempo que estuvo, ¿no? Yo escribía sin falta de ortografía. Escribía muy bien, leía muy bien, sabía lo que era el mundo, todo como explicaba, las de cuenta, de todo. Y tenía 12 años. Aquel colegio eran buenos los profesores, ¿no? Sí, había 4 maestras y una directora. Castigaban mucho, eran profesores, A mí no me castigaron nunca. pero castigaban a los... Castigaban a las niñas de rodillas y... Sí, pero no era tampoco no castigo era muy muy duro, ¿no? exagerado, ¿no? Por lo menos... Por lo menos lo que usted vio, lo que usted le tocó ver. Y con mi hermana era mayor que yo, mayor que mi hermana, esa ya no tenía la maestra que enseñarle. Le dijo a mi madre que le podía dar la carrera de maestra con muy poco dinero. Le dice mi madre, yo tengo 4 hijos, no le voy a dar una. Y mi hermano también salió bien de su colegio y cuando fue mayor, mi madre no quería que fuera un trabajador del campo. Dice, yo tengo un hijo, no quiero que sea un trabajador del campo. Y entonces cumplió 18 años, solicitó ferrocarriles, lo examinaron y lo jugaron. Y era policía de ferrocarriles. Y había muerto de policía de De ferrocarriles. policía de ferrocarril, fíjese que un De buen los trabajo, bien considerado. De los 18 años hasta que se jubiló. Me ha contado de su abuelo y de su abuela algo. Bueno, de su casa del abuelo, que fue la casa de sus padres, no me ha contado, por ejemplo, si había luz eléctrica. ¿Había luz eléctrica? Yo, desde que nací, había luz eléctrica. Ah, pues Porque a entonces... mi abuela, por parte de mi padre, le pusieron la luz eléctrica de dónde, el gobierno, para que hiciera propaganda. Ah, Y yo siempre, desde que nací, he visto la luz eléctrica. los abuelos que me está hablando son por parte de su madre, ¿no? Mi madre, Para que hiciera propaganda. por parte de mi padre, a mi abuela, por parte de mi padre, Ajá. le pusieron la luz de dónde, para que hiciera propaganda en el pueblo, la luz. Ah, para que la gente enganchara. Ah, eso, ya toda la gente nunca. Pero ¿y eso fue por casualidad, por sorteo o porque No, eso se lo puso el ayuntamiento. Y entonces sería un acontecimiento, ¿no? Decía, uy, porque mi abuela se llamaba Leonor. ¡Ay! ¡Ah, Leonor! ¡Vuestra luz de dónde! Y se enciende, la bombilla se enciende toda la casa. Y ya la gente pues se iban dando cuenta y la que podía lo comía, la que no podía. ¿Y eso en qué año era? ¿En los años Bueno, 20, yo sería chiquitilla. 20 y poco, ¿no? Los años... No sería, que ese año, Sería. porque yo, mi madre me lo contaba. Claro, era de los Y primeros. yo no conocía nada más que la luz eléctrica de casa. Por parte de esos otros abuelos, esos otros abuelos que usted tuvo, ¿cómo eran? ¿A qué se dedicaban? Mi abuelo, por parte de mi padre, Sí, era de campo. era de campo también, ¿no? Tenían tierra. Él tenía tierra, estaba bien. Pues se dedicaba, compraba una finca de olivos viejos, la hacía carbón, vendía el carbón y le salía la tierra de la luz. Y así se hizo de muchas tierras. Y él no le trabajaba a nadie, ni mi padre le trabajaba a nadie, trabajaban en las tierras de sus padres, haciendo eso, comprando olivos viejos y haciendo carbón. Y Y le salía la tierra de la luz. le sacaban dinero. Digo, ese comía. El carbón también tiene su ciencia sacarlo, ¿no? Claro, que tendrá su ciencia. Y hacerlo con no. en fin. ¿Usted lo vio hacer a su abuelo carbón? No, no. ¿Ese abuelo lo conoció menos tiempo? A ese lo conocí menos, se murió a mí. Se Y- murió sentado en la silla. Estaba en el molino donde muelen la aceituna, moliendo su aceituna. Estaba viendo que estaba moliendo su aceituna y allí se murió. Y compraba terreno con olivos viejos y Y eso, que ya no echan aceituna, que tiene esos troncos gordos y eso, pues compraba laza, hacía carbón, vendía carbón y le salía la tierra de agua. el carbón en aquellos tiempos se utilizaba mucho, ¿no? Claro.
para todo, para hacer la comida, para leña y carbón. Es lo que había, leña o carbón. El carbón de olivo era un carbón Bueno, sí, bueno, ¿no? Bueno. Se utilizaba para cocinar, Para ¿no? el cocido, que estaba todo el día hirviendo el cocido, para el invierno, para la estufa, en fin, Para todo. para todo. ¿Y cómo era la cocina de la casa de su abuelo? Que fue luego la cocina de... ¿Cómo se cocinaba en aquello? Serían fogones de leña, ¿no? Bueno, una cocina grande, con una chimenea grande, Con mucho tiro, ¿no? con mucho tiro para que no hiciera humo, y silla de esa manita para sentarse, y una mesa para comer. Ya está, y unos cuantos platos, Y supongo. un vasar con los platos y la olla, lo más corriente, lo que había. ¿Y qué era lo que se solía poner de comer a diario? De noche el cocido, porque venían los hombres de trabajar. Y vivían con pescado, una tostada, otra cosa más corriente. Allí en Campillo, ¿qué es lo típico de comer allí? ¿Qué hay comidas típicas por la zona de Campillo? Allí se comía de todo. Claro, allí también hay mucha tierra y hay Mucha muchas tierra, cosas de la... había mucha carne, muchas cabras, Eso, mucho allí... chivo, había mucha leche. Aquella zona de eso, de mucha ganadería, ¿no? Sí, la ganadería. De chivo y de... ¿Alguno de su familia tuvo rebaños de chivo? No. Y pieles también se trabaja mucho en Campillo, ¿no? Después pusieron 2 fábricas de pieles. Para sacarle partido a aquello... Cada cosa, sí. ¿Qué hacían con las pieles? ¿La recuerda usted la fábrica de pieles cómo Yo era? recuerdo la fábrica de pieles, yo era ya mayor. Eso Pero en los chica años... no. Ah, de chica Ya no. yo casada, sí, pero antes. Años Antes 50. se llevaba los pellejos antiqueras. Estamos hablando de años 50, 60 cuando se pusieron aquellas fábricas, ¿no? Sí, Y antes se llevaban los pellejos, ¿antes qué era? antiqueras. Estaban allí La fábrica. Campillo ha sido siempre un pueblo que estaba muy cerca de Sevilla y de No, Córdoba. está casi con la frontera de Sevilla, de los últimos de Málaga. Pero Ay. un pueblo muy llano, con Grande, muy grande y mucha tierra de calma, y muchos olivos. Y mucho tránsito, ¿no? De gente de un sitio y de otro, ¿no? Sí. Entonces el pueblo era en los años 30, 40, era un pueblo grande ya en la provincia. Sí. Tenía la feria de ganado, supongo que sería importante, la de También Campillo, ¿no? Yo me acuerdo de chico de la feria de ganado. ¿Cuándo era la feria de ganado en En Campillo? agosto, el 15 de agosto. El 15 de agosto. ¿Que era por algún patrón, alguna fiesta de patrón o algo? ¿Feria o cómo? Sí, era una fiesta, pero no me acuerdo. ¿De cuál, no? Si era San Benito, que era el patrón del pueblo, no me acuerdo. Y se juntaba iban mucha gente Mucha con... ganadería, muchas yeguas, muchos burros, muchas cabras, borregos, de todo. La tierra en Campillo, los terrenos, ¿han estado muy repartidos o había grandes extensiones que pertenecían a unos pocos solamente? Había repartido, pero la mayoría era de gente rica de cortijos. Muchos cortijos que tenían muchos olivares y eso. ¿Cuál era la familia más renombrada con más terreno, más tierra allí en Campillo? Allí, cuando yo los Hinojosas tenían 3 o 4 cortijos. Tenían... Tenía mucha gente trabajando. ¿Cómo era el trabajo de jornalero? Aunque usted no lo vivió en su familia porque no tuvo gente que trabajaba. Supongo que habría gente cercana a usted que tenía a sus padres de jornaleros. Y eso. ¿Cómo era más, supongo, más difícil llevar la casa para adelante siendo jornalero, ¿no? Por lo que ganaba. Entonces se ganaba poco en el campo, ¿no? ¿Qué podía ganar un trabajador recogiendo aceitunas? Me parece que era 7,90. 7 pesetas con 90 céntimos. 7 pesetas con De eso 90. me acuerdo yo. De cuando yo tendría 14 años por ahí. Después de la guerra. Con la guerra. Con la guerra. Con la guerra. Ahora después le preguntaré por cómo la vivió usted allí en su pueblo. ¿Cómo eran sus padres? Mi padre se llamaba Alonso Royán. ¿Rollán es un apellido de allí de Campillo? No sabe... Era una familia entera. Éramos todos una familia. Todo el que se llamaba Royán éramos familia. Su padre Alonso sabía leer y escribir, como me ha dicho, bastante bien por su abuelo. Sí, no.
¿Aquello le valió para que tuviera un trabajo un poco más consideradillo? Mi padre no trabajó nunca nadie. Él tenía sus bestias, su carro, y no sabe a qué se dedicaba. Se dedicaba, entonces estaban haciendo las carreteras, a echar piedra con el carro en las carreteras. Se tiraba unas temporadas muy grandes. ¿Eso era peón caminero o no? No, pero un caminero es una cosa del gobierno. Que estaban pendientes de la conservación y del mantenimiento de... Gobierno. Tendría que tratar con ellos a lo mejor también. Sí. ¿Llevaba piedras de dónde a dónde para...? De las canteras. ¿A dónde estaban las canteras, las que iba su padre? Pues estaba en una ermita que le decía San Benito. Había allí unas canteras muy grandes y allí sacaban muchas piedras. Y aquellas piedras las acarreaba hasta la zona de carretera. Con bestias. ¿Qué carreteras recuerda usted las que llevara su padre? Yo me acuerdo de Campillo a Antequera. Campillo Antequera, aquella carretera trabajó su padre llevando piedras. Y llevando piedras, luego habría a lo mejor alguna máquina, alguna pisonadora, ¿no? Que iba... Había esa máquina planchadora que las planchaba y la quitaban. De alguna manera, su padre a lo mejor trabajaba para el Estado o no. No, por su cuenta. ¿Él a quién le vendía las piedras entonces? El gobierno lo pagaba ¿Y aquello estaba más o menos pagado o...? para vivir, para ponerlo rico. No tenía- Para ir tirando y criándonos a nosotros y ya está. ¿Y se tiró muchos años con aquel trabajo? Sí, se tiró muchos años. Haciendo aquella carretera, ¿no? Sí. Y otras carreteras, En la de Campillo Antequera, ¿cuánto tiempo pudo estar trabajando su padre? pero tuvo mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? ¿Había mucha gente que se dedicara a eso? No, Era de no los... era mucha porque nadie tenía un carro preparado para eso y unos muros Y tenía un carro grande, supongo, preparados. fuerte. Eso no son carros, le dicen morquetones. Van cargados de piedra y se abren por abajo. Le dicen morquetones. ¿Y aquello lo tenía su padre porque lo compró de más joven o cómo? Lo compraría. Lo compró y tenía dos bestias que tiraban Dos de... bestias muy buenas, los mulos. Entonces los mulos era habitual que hubiera en las casas mulos, ¿no? Sí, y bestia tenía todo el mundo, una burriquilla, una bestia, papaereña, Para el medio de transporte también, ¿no? medio de transporte, el tren. Pero lo que quiero decir, su padre, por ejemplo, cuando tenía que ir a Antequera, a lo mejor iba en el mulo en vez de ir en el Sí, tren. en el carro, ¿Y su abuelo, que tuvo alguna vez algún... no, mi abuelo no. no tenía... Su tierrecita y su... Iban andando a todos lados Por antiguamente? su tierrecita, mi abuelo no. Y su padre no tuvo nunca una bicicleta, ni una moto, ni... No, porque además eso fue mucho más adelante. Eso lo tuvo mi hermano. Claro, claro. Eso fue mi hermano, se tuvo su Claro. bicicleta. Y con aquel carro su padre acarreó, valga la expresión, muchas piedras y tiraba de la familia con aquello, ¿no? Ha tirado bien. Y haciendo jabón, también hacía jabón. ¿Cómo lo hacía Lo jabón? vendía. ¿Jabón de la matanza? No, hacía carbón de los olivos. Ah, carbón. Claro, Mi con... padre lo hacía también. ¿Y Mi eso? padre no le trabajó a nadie, por suerte no. Él trabajaba siempre por su cuenta. Y él compró terrenos también, tenía terreno además de... Tenía un terreno. Tenía terrenos con olivos y Teníamos vides. olivos, teníamos una viña hermosa, teníamos una tierra de calma. ¿Y qué condiciones se desarrollaba el trabajo de su padre? Me refiero, ¿a qué hora se levantaba y a qué hora se acostaba? Mi padre no tenía noche ni día. Tenía que Mi trabajar padre mucho. era un hombre que lo mismo se levantaba de noche que se levantaba de día, que se levantaba. Mi No. padre era más bueno, no fumaba, no bebía, nada más que su casa y su trabajo. Y su trabajo. Eso sí. ¿No desarrolló nunca ninguna afición, ninguna diversión de ocio, de salir? No, ¿No le gustaba el cante, por ejemplo, y a tomarse un vinillo de vez en cuando con los amigos? Y no, ¿no? nunca. Cuando llegaba a la feria, nos sacaba a la feria, todos los días de feria, y ya está. Pero él no tenía amigos de cantina ni de... No. Vamos, teníamos nosotros vino, no lo tomaba, no le gustaba. No le gustaba. ¿Cómo eran las fiestas de Campillo? ¿Cómo las recuerda usted? Pues mira, venían dos caballitos, la barquilla, la voladora y la caseta de turrón, la caseta de eso. Y ya está, ¿no? Y por la peñada de animales. ¿Había espectáculos? ¿Había... venían... Había un cine
y venía siempre un circo. ¿Qué recuerda? ¿Fue alguna vez al cine en feria? Sí. Y fuera de feria, supongo, a lo mejor también. Feria, casi, ya cuando éramos mayores, casi todos los domingos, Iba. nos costaba 2 pesetas. ¿Y su padre fue al cine alguna vez? ¿Le gustaba? ¿Llegó a...? No, no. Íbamos nosotros, después contábamos la película, ya se reía. Antiguamente que eran muy personas muy serias, muy de su casa, su trabajo. Era muy bueno. Era muy bueno. Siempre se estaba riendo con nosotros. Sí, ¿no? Un hombre, una persona también. Contábamos las cosas, papá, hemos visto esto, hemos visto otro. Y trabajaba de sol a sol, incluso por la noche también. Sí. ¿Y tuvo alguna vez vacaciones? ¿Disfrutó alguna vez de vacaciones? ¿Se fue? Nada. Eso no existía. Es un disparate. ¿Perteneció a algún sindicato que le defendiera su trabajo de...? No, se Nada. nada. Tampoco desarrolló ideas políticas, tenía, No. os decía, pues esta gente son de esta manera, o nunca se metió en política ni nada. ¿Siguió comprando el periódico como su abuelo? ¿Compraba también los periódicos para leer algo? Mi padre no. Mi padre nos compraba un tebeo. Todos los viernes, un tebeo que se llamaba El Jalomín. Todos los viernes, una bomba. Valía 10 céntimos. Todo. Porque decía mi madre, cuando había un tebeo, cuando mayor había un libro. Eso, ¿verdad? Y nos desarrolló mucho los tebeos. La cultura y el coger la... Enseñamos. Educación en valores, ¿qué le decían sus padres de cómo había que comportarse en la vida, de cómo había que ser, de cómo había...? Nunca nos dijo a nosotros nada ni nos tuvo que regañar. No, pero le quiero decir, le decía, por ejemplo, hay que ser obediente, cuando alguien te hable en la calle, háblale de usted, todo ese tipo de cosas. Le Eso hacía lo mucho sabíamos hincapié. nosotros, eso lo sabíamos nosotros por mi madre y por el colegio, eso lo sabíamos nosotros. Y cumplían, siempre eran Sí, sí, disciplina, supongo, Sí. que también le hacía bastante, si había que levantarse una hora, había Sí, que sí, levantarse. sí. Era muy estricto su padre, su madre con el tema del horario, por ejemplo, de salir, entrar y de... No, pero no veníamos tarde. Nos decía, niña, no venís tarde. Y nunca nos regañó. No, no. Siempre veníamos nosotros a esa hora. ¿Tuvieron horario, por ejemplo, las niñas tenían un horario más corto que los niños en la calle? Como era el reloj, Tampoco. como contábamos a mi hermano, vámonos ya para la casa, vámonos. Cuando usted fue mozuela, fue más jovencilla, ¿cómo era la historia de salir, entrar? ¿Cómo iban al paseo y cómo intentaban de, no sé, cuando había un noviete o alguien que, cómo se podía entonces ligar, entre comillas? Pues salíamos de paseo las muchachas, y los muchachos pues venían detrás de la muchacha, unos paseábamos, otros paseábamos, otras se echaban novio, otros los echaban, cada una. Pero entonces estaba todo muy vigilado, ¿no? Estaban todos muy... Pues había de todo, como siempre. Siempre ha pasado que había gente que se escapaba, Sí, siempre. se salía también de lo convencional, ¿no? Y Nosotros mi madre no nos regañó. Mi hermana María, que era la mayor, se casó con 23 años, que el marido era capataz de obras públicas. mira. Y después se casó mi hermano. Y yo estaba trabajando en el campo, y estaba harta de trabajar en el campo. No sabes lo que hice, irme a Tetuán a trabajar, a Tetuán, a Marruecos. ¿Y Mi eso? madre me decía que yo estaba loca. ¿Y eso cómo Pero fue? chiquilla, ¿cómo te vas a ir a Tetuán a trabajar? Le digo, mamá, yo ya estoy harta de trabajar en el campo. En el pueblo no le trabajo a nadie porque son todas amigas del colegio. Y yo me voy donde no me conozca a nadie. ¿Y se fue a Y Tetuán? escribí, y me contestaron y me fui. Me escribió, y yo le escribí a la amiga diciendo que me buscara una casa para trabajar. Y me buscó una casa para trabajar con un director de una prisión, de la prisión de Tetuán, la prisión territorial. Y allí me fui. Estuve 5 años en Tetuán. Y allí me salió mi marido, que era de Melilla, y allí me casé y me fui a Melilla. Ah, pues mira, eso me parece Y muy... he estado 45 años en Melilla. Pues eso me parece muy interesante porque no conozco yo, o sea, cómo... Usted vivió en el protectorado español, ¿no? Sí, todo era protectorado español. Claro, cuando Tetuán pertenecía a España, ¿no? Sí,
¿Cómo era ese Tetuán que usted se encontró? ¿Con cuántos años llegó usted allí? 5 años. 5 años. Y se vivía muy bien. No, pero que digo, con 5 años, perdón. Estuvo 5 años, ¿no? Pero ¿con qué edad llegó allí a Tetuán? Con 23. Entonces sería un choque para usted fuerte, ¿no? Porque Ya ves, vengo tan lejos de mi familia. de Campillo a de repente aparecer en Tetuán. A Tetuán. ¿Cómo? ¿Era muy grande? ¿Era una ciudad grande? Tetuán, muy bonito. Muy bonito. Muy bien. Estaba aquello bien cuidado. Mucho hebreo, Muchos judíos. muchos moros, muchos indios y muchos españoles. Pero se vivía bien y estaba muy bien cuidado por los españoles. El gobierno español Sí. cuidaba aquello bien. Muy buenos cines, muy buenos, sí, se vivía bien. Tenía un nivel de vida bueno. Bien, sí, bien. ¿Cómo era la convivencia entre los ocupados, se puede decir entre comillas, o sea, los marroquíes de... Nada, allí no había nunca pelea de nadie, nadie. Y yo estaba en Melilla, 45 años, hebreos, indios, moros y españoles. Y nunca he visto una pelea. Cada uno con su marcha, sus negocios, sus cosas y ya está. Y usted cuando llega allí a Tetuán, hombre, mayoritariamente musulmana, ¿no? Lo que había allí era No, musulmanes. había más españoles. Había una población grande de españoles. Había muchos militares. Que había varios cuarteles en Tetuán, entonces. Sí. ¿Había muchos malagueños en Tetuán? Ya no, pero digo por coincidir, porque usted conociera allí gente de... no sabe tampoco, Eso ¿no? no lo sé. Y había, por ejemplo, en Tetuán, había incluso equipo de fútbol, ¿no? Que jugaba en la Liga Española. ¿No se acuerda aquello? Los toros, había plaza de toros en Tetuán, No. en En Tánger, Melilla sí. Melilla y en Tánger creo que llegó a verla también. En Tánger también, que Claro. yo la he visto, todas en Tánger. Claro. En Tetuán no, pero había otros espacios de la cultura española. Me dice que había cine, que había Sí, teatro, unos cines muy buenos, unos teatros que venían de España. venían compañías buenas allí. Venían muy buenas, se llenaba, se vivía muy bien. El nivel de vida era... Más bajo que España, en general. Y en Melilla lo mismo, mucho más bajo que en España. Más bajo quiere decir más barato, Más barato. todo. Y los militares, los maestros de escuela, todos los empleados del gobierno, el doble, Bien pagado, ¿no? el doble. Y se vivía bien. Y la allí, vida más barata. ¿cómo notó usted en Tetuán? Bueno, Melilla ha sido español siempre, pero Tetuán, ¿cómo era la receptividad de los marroquíes, de los musulmanes, de la cultura española? Ellos estaban bien, me dice que convivían Estaban bien, que no había... ¿Usted llegó a tener amigos, amigas musulmanes? De alguna manera había... Había muchas muchachas musulmanas trabajando, entonces yo no tenía amiga, mi amiga era española. ¿Y en el servicio que usted estuvo trabajando allí, cómo fue? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿O qué? Pues yo llegué, dormí allí, vivía allí con ellos, 5 años. Era el director de la prisión. ¿El director de la prisión era español? Sí, Un militar, supongo, ¿no? sí. Vivíamos en la misma prisión, arriba y abajo estaba la prisión. Y yo estuve allí 5 años muy bien con ellos, La prisión estaba abajo, abajo. o sea que usted veía a los presos también, ¿no? Había unas paredes muy altas. ¿Y la prisión cómo era? ¿Tenía conocimiento de cómo iban las cosas dentro de la prisión? Estaba muy civilizado, todo el río más arriba y la prisión estaba. En las prisiones de entonces no serían Por una igual. parte entraban los empleados de la prisión y por otro lado entraban los presos. ¿Allí llegaban muchos presos de España? No, porque estaba por el otro lado. No sabe lo que había dentro, ¿no? Este hombre que era el director de la prisión, ¿la trató usted bien durante el tiempo que estuvo allí trabajando? Sí. Estuvo en buenas condiciones, Muy bien, muy bien. vivió dentro de la casa de ellos, ¿no? Sí, allí dormía. ¿Y era una familia numerosa, una familia...? No, tenía 2 niñas y el matrimonio. Las niñas dormían conmigo y después se fueron a Melilla de directo luego se fueron... y estuvimos en Melilla. Supongo que cuando llegó de Campillo allí le llamaría la atención, pues eso, por ejemplo, ahora que es época de Ramadán, escuchar los muasines llamando a la oración, los olores, ¿no? De los moros, Sí, sí, sí. la calle de los moros. Pero le gustó, Sí, sí me gustó. ¿Qué hacía? Estaba bien,
porque ande caí yo estaba muy bien. Estaba muy bien considerada y era... La señora tenía 2 años menos que yo. ¿Qué le pagaban ustedes a usted cuando estuvo trabajando allí? 125 pesetas. Eso es lo que se ganaba. Lo que... un sueldo normal, Se ¿no? ganaba normal. ¿Y usted tenía un horario o era...? No, yo estaba todo el día allí. Yo dormía allí, yo estaba allí todo el día. ¿Y luego tenía sus ratitos para salir? Los domingos. ¿Y Y por la tarde que salía con las niñas a darle una vuelta, pasearlas. Y allí te desarrolló pasatiempo, eso, iba al cine, iba al teatro, iba con las niñas, ¿no? No, si me salió mi novio, mi marido, y me dejaba la señora de ir al teatro. Y iba... ¿Y su marido qué hacía allí? ¿Que era militar o era...? No, era maestro de heladería Maestro de y heladería. maestro de confitería Ah, mira, qué curioso. y maestro del azúcar, ¿Y eso cómo está? porque el azúcar también tiene su maestro. ¿Y eso por qué? ¿Había ido de España allí o él era de allí, de Tetuán? No, era de Melilla. Él era de Y estaba Melilla. trabajando, hizo la mili allí y se quedó trabajando en una heladería. Por aquella parte también que hay mucha tradición de zumo, de helado y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Se hacen diferentes aquí en la península, Porque ¿no? hace calor. ¿Y con eso tenía una heladería él o No. trabajaba para un Él restaurante? trabajaba en una heladería y después se fue a Melilla a trabajar en una heladería. Y después lo que pasa, tuvo 3 años en la heladería, se peleó con el dueño y el dueño con él. Cogió un obrador y hacía pasteles y hacía eso. Y para el ejército, como había tantos militares, pues se hacían muchos turrones para el ejército. Se hacían muchos turrones para la feria, se hacían peladillas, se hacían guisas. En Tetuán, por ejemplo, los cuarteles que ¿había muchos cuarteles? ¿Era uno solo o cómo? Había mucho. Muchos cuarteles. No sé, pero había mucho, porque había regulares, había otro, había legión. Estaban los regulares, estaba la legión, Había supongo. mucho. ¿Cuántos militares podía haber en Tetuán en la época en la que usted llegó? No me puedo decir. En Melilla sí. Pues ya en Melilla estaba yo 45 años y en Melilla había más militares y más cuarteles y más legionarios, Que nada, ¿no? muchos militares. Y cuando usted llegó a Tetuán, ¿cómo llegó? Llegó en barco, supongo, ¿no? En un tren. En tren a Tetuán, pero cruzó el estrecho. Atravesé el estrecho. ¿Por dónde lo y cogí atravesó? un tren ¿Desde aquí de Málaga cogió el barco o de Algeciras. fue a Ceuta? Y de Ceuta cogí el tren y me llevé a Tetuán. ¿Y cómo era el barco entonces? ¿Cómo recuerda aquello? Sería una aventura para usted. Un barco más malo, más alto que pegaba, una lanchilla era, lo de hoy era una lanchilla. ¿Y fue hasta allí como fue? ¿Desde Campillo a Algeciras? ¿Que fue en tren también o fue en coche? O... Yo tenía carnet de edad en el tren Ah, sí. con mi hermano. Ah, que trabajaba en los trenes. En la policía de ferrocarril. Y luego- teníamos un carnet un de esos para viajar de Lande. Y luego podía ir de Ceuta a Tetuán también fue... No, eso fue así. Eso fue ya pagando, porque ahí ya no tenía No, potestad la Renfe, ¿no? ¿Y aquella línea de tren era una línea de tren española o la controlaban los...? Española. O sea, que allí la presencia española era Sí, española. muy notable. ¿Y qué más negocio había español allí en Tetuán cuando llegó? ¿Qué Había tiendas. tiendas de ropa? Tiendas de ropa, tiendas de comestibles. Los moros también tenían muchas tiendas, muchos puestos. Allí no Y recuerdo... los indios, Sí, ¿los indios cómo eran? los Porque... indios tenían las cosas más bonitas que hay. Había muchos indios. La avenida casi todas eran tiendas de indios, de cosas raras. Y de Los cosas. indios que trabajan sobre todo las joyas, ¿no? La bisutería y No, la... ¿no? joya no. El que tenían tejido. Vendía ni vestidos, vendían cosas raras. ¿Cómo les diría yo? Usted entra a una tienda de indios y había una bandeja muy bonita, unos candelabros muy bonitos, una estatua muy bonita, una más chica, otra más grande, cosas raras, ¿Y cosas lo- para la casa, para la casa. ¿Y los indios tenían iglesia o centro de reunión de su cultura, de Yo su sé los gente? hebreos tenían su iglesia, Los hebreos tenían su Sí. sinagoga allí su en... sinagoga.
Sí. ¿A dónde estaba en Tetuán? ¿En el centro de Tetuán? En el centro de Tetuán tenía su sinagoga, allí no entraban las mujeres, nada más cuando se casaban. Cuando se casaban, daban 3 o 4 vueltas y ya no entraban más, nada más que los hombres. Y la sinagoga, ellos su día fuerte el sábado, ¿no? De los Sábado, días de oración, ¿no? descanso. Aquí, o sea, los musulmanes, El viernes. el viernes. Ya que estaba el fin de semana estaba completito, estaba El viernes. el viernes tenía los muasines, ¿no? El Tomaban sábado. sus tiendas, en fin. ¿Y había iglesia católica en Tetuán? Sí, Había una iglesia. sí. Lo que no había procesiones, ni se sacaban santos, ni nada. Ya, pero había una Era iglesia. una iglesia muy grande. pues, Donde para ir a misa. Y mezquita supongo que habría muchísimas. Mezquita de los modos también había. Claro. Luego de Tetuán se va usted a Melilla y allí vivió 45 años. Melilla perteneció durante mucho tiempo a Málaga, ¿no? Supongo, bueno, hasta hace poco, hasta pero hace un siempre tiempo. perteneció a España. A Málaga, digo, la provincia de Málaga era como parte de la provincia de Málaga, ¿no? Llegaba allí los periódicos de Málaga, llegaban las informaciones de Málaga, sabía cosas de su pueblo cuando estaba allí en Melilla. Yo no leí, no me daba lugar de leer. No. ¿Allí qué siguió haciendo en Melilla? ¿Qué trabajo desarrolló? Por la casa. Venía una mora a lavarme toda la semana y después la casa, la comida, como si fuera mi casa. Y por la tarde, pues, veía a las niñas, me las llevaba de paseo. Pero en Melilla ya no estuvo usted trabajando para aquella familia, ¿no? En Melilla no trabajaba. Ya estaba con su marido, Ya, con mi su marido- casa. Le ayudaba a mi marido al obrador. En el obrador, claro. El obrador sí le ayudaba a mi Que marido. tendría mucho Hace trabajo. pasteles, hace turrones, hace de todo. ¿En Melilla había algunos dulces típicos de Melilla? ¿Había algunas recetas típicas o helados típicos de allí? Helado de todas clases. Y dulce como en todas partes, y tarta como en todas partes. No había ningún dulce típico de No. Melilla. A los monos les gustan mucho los dulces. ¿Le gusta Y se mucho? vendía mucho turrón, porque les gustan mucho los dulces. Y en Tetuán, cuando estuvo, que era todavía más África, ¿qué comida había típica? Supongo que allí probaría por primera vez el cuscús, probaría todas estas cosas, ¿no? El cuscús lo hacíamos nosotros muchas veces. La casa. Lo hacían en la casa, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más hacían? Pero allí llevarían ustedes también su cocina, ¿no? La cocina Sí, típica la de cocina España, ¿no? española. Claro. Española, la misma. Y había allí Lo que había mucho pescado y mucha carne, pescado, había bastante, ¿no? bastante, y mucha carne, y mucho huevo, y muy barato. Y muy barato todo. Y en Melilla también está la vida más barata, mucho más barata que en España. En Melilla, por aquellos años de los años 50, 60 y todo eso, iba mucha gente también de la península allí a comprar. ¿Qué es lo que compraban? ¿Qué es lo que buscaban en Melilla? ¿Compraban transistores? ¿Compraban cosas de...? Compraban tintores, compraban de todo para traérselo para acá, queso de bola, estaba muy barato, muchas cosas, el café, todo estaba muy barato. El tabaco, ¿no? El tabaco, Melilla se vendía bien. Era más barato porque El pan estaba más barato, los huevos muy baratos. no había impuestos como en la península, ¿no? Yo eso no lo sé. Pues, claro, no sabía comparar, pero entonces la gente iba allí a comprar cosas, también relojes, luego ya más tarde, Cosas de los indios. Cosas- Los boderos vendían a los indios. lo llevaban los indios allí, ¿no? Bueno, me ha contado un poco sobre su vida, que le estaba preguntando por su padre y no hemos saltado a su historia, porque me ha contado lo de Tetuán y ya le he preguntado por ahí. Pero su padre se buscaba la vida con aquello de acarrear piedras para las carreteras, con... Eso. Supongo que igual que su abuelo no conoció nunca las vacaciones, Eso no se sabía. ni perteneció a ningún sindicato que lo protegiera si un día se ponía malo. ¿Cómo era el acceso a la sanidad en aquellos años en el pueblo, en Campillo? ¿Cómo? Yo, el único que sabía mucho era un hijo de mi abuelo, que se llamaba Francisco, que era jefe de estación. Y nos contaba él, porque sabía mucho, lo que tenía que pasar en España, la guerra que tenía que venir, cómo tenía que cambiar la vida. Y mi madre decía, mi hermano está loco. Mi hermano está loco. Decía, el campo y
no eran los hombres trabajando, eran las máquinas. Y los albañiles no trabajaban las máquinas. Y nosotros decíamos, Las cosas de todo, como él lo contaba, así pasó. Luego, a usted, como a todas las niñas de aquella época, como me ha contado, se le atravesó la guerra en su vida. Sí, con 12 años empezó la guerra. Que de alguna manera trunca las posibilidades de, por ejemplo, usted estaba en el colegio, de que hubiera tenido algo más de educación, algo más de... Algo más. ¿Cómo recuerda usted el primer día en el que tiene conocimiento de que ha estallado la guerra? ¿Cómo se entera de...? ¿O cómo se lo dicen? ¿O Todo cómo el lo...? mundo cómo se lo- enteró, hasta allá la guerra, hasta allá la guerra. Hasta allá la guerra han entrado los moros por Algeciras, han entrado los moros por Algeciras. ¿Había alguna radio en su casa o algo? No, entonces no. No. ¿Y cómo se...? Supongo que del boca a boca, La ¿no? gente, de boca en boca. Antes de que estallara la guerra, ¿habían pasado cosas en Campillo graves de que hubieran cogido al señorito, lo hubieran matado? Y Sí pasó. cogieron algunos familias, ¿no? O- De nuestra familia no pasó. No, de su familia Gracias a no. Dios. De su familia no, quiero decir, pero de otras familias del De pueblo. nuestra familia, sí. ¿Usted recuerda que se lo contaron, se lo dijeron o llegó a ver que aquello No, pasó? yo que los conocía. Y después cuando entraron los nacionales, Pues también hubo represalias, ¿no? hubo otros... Antes de la guerra hubo también, por ejemplo, altercados del tipo de manifestaciones, recuerda, de gente Sí, había una de ese, pero boicot a los campos para que no se cultivara o no se sacara lo que no querían era que hubiera máquinas de secar. Porque si había máquinas de secar, le quitaba el pan a los pobres. Eso sí me acuerdo yo de haber quemado máquinas de secar. hubo manifestaciones. No manifestaciones, no. Pero decía, con tal partido han quemado máquinas, con tal parte han quemado una máquina. Ah, quemaban las máquinas. Y luego también me dice que cogieron a algunos de los terratenientes de allí, de la gente que tenía dinero, y mataron a algunos de aquellos. Yo no me acuerdo. Bueno, me ha dicho que a alguien mataron, ¿no? Mataron a algunos, pero yo no, con Tam- esa edad tenía 12 años. Luego estalla el movimiento, como se le llamó, y empieza a comentarse eso. Vienen las tropas, vienen con los moros delante, ¿no? Había miedo, ¿no? Claro, De lo que pudiera pasar. no pudiera pasar. No se sabía nada. En su pueblo cayeron bombas, llegaron a bombardear. Sí, unas bombillas chiquitillas, para asustar. No hubo muertos. No pasó nada. ¿Se tuvieron que esconder? ¿Ustedes se escondían por la noche en algún sitio o algo? Nosotros nos quedamos en la casa. ¿Sufrieron mucho desperfecto Campillo? ¿Hubo, no sé, otro tipo de...? No, ¿no? Nada, ¿La iglesia? nada. ¿Se quemaron a la iglesia? Quemaron la iglesia. ¿Una, varias o...? Una. ¿Eso lo recuerda usted de pequeña haberlo visto? Sí, yo me acuerdo de haberla visto. De haberla visto allí, había las cosas. Luego, cuando entran las tropas, ¿usted las recuerda de haberlas visto entrar, el desfile o...? No. Entraron Entraron a uno mirando las casas que salían. y luego pasó que también fusilaron a gente, ¿no? Sí, también fusilaron. ¿Recuerda que le ocurriera a gente cercana a su familia o De mi familia, ¿no? gente que conocía? Porque mi tío ese que sabía mucho, ese cogió y se fue a América. O sea, que él tuvo miedo de que le pasara algo. Y se cogió y se fue a América. Y en América murió. ¿Se fue a dónde? ¿A América a dónde? Se fue de América. ¿A qué país? ¿Argentina? ¿Brasil? A Buenos Aires. ¿A Argentina? Al pueblo Presidente Prudente, que había una hermana de él y allí se fue. Y se fue allí porque él no casaba, su idea no casaba con la... Y se fue. O sea, que de alguna manera él era una persona con ideas políticas, su Sí. tío sí, ¿no? Y se fue. Se quitó de en medio por lo que le pudiera pasar, ¿no? Y, y a poco tiempo se llevó a sus hijos, que eran chiquitillos. Le arregló los papeles y se llevó a su mujer y a sus hijos. A su familia no le pasó nada porque él escapase. Gracias a Dios no. A Dios no. Ni nadie lo denunció a él por nada. ¿Él perteneció a algún partido, su Mi tío? Sí, pertenecía al partido. ¿Al Partido Socialista, al Partido Partido Comunista? Socialista, pertenecía. Ujú. Y como sabía cuánto, ¿Había mucha gente en el pueblo que tenía ideas de izquierda? sí, había. Igual que de los otros, también habría... De derecha. De derecha, ¿no?
Y él se quitó del medio y después, cuando estaba en Buenos Aires, se llevó a su mujer y a sus 2 hijos. ¿Volvió alguna vez al pueblo? No se murió allí. Murió un mes antes de terminar la guerra. Ah, murió. No, de morir solo. Y Si no, vuelve otra vez. hubiera vuelto, ¿no? Porque él tenía sus ideas claras y no quería... Podía mucho, podía mucho. ¿Y él escribía o escribía a ustedes, os contaba cosas de cómo era Argentina, os llegaban cartas? No sé, no voy a decir todos los días, pero todos los meses sí. Entonces contaría que Argentina era un país próspero, ¿no? Que estaba muy bien, ¿no? ¿Cómo fue la posguerra en Campillo? ¿Fue muy dura? ¿Hubo mucha hambre? Pues sí, tuvo que pasar mucha hambre. Sí. Nosotros no pasamos mucha hambre porque teníamos tierra, teníamos viña, teníamos eso, pero la que no tenía nada, pasaron mucha ¿Tuvieron que ayudar a alguna familia? ¿Le daban a alguna familia? ¿Había gente pidiendo? ¿Había gente...? Había mucha hambre, mucha. Hubo, supongo que habría represalia, como ya me ha dicho. Luego se creó un mal clima en el pueblo, había familias que tenían en contra de la otra y que tuvieron que aguantar mucho tiempo. Claro, los pueblos estaban... Bueno, se conoce todo el mundo y el que no es familia, el primo, el vecino. Y tuvieron que estar Aguantarse mucho con, tiempo. cada una con su vena. Muchas mujeres de luto, ¿recuerdan en el pueblo? Pues si todo el mundo estaba vestido de negro. Porque se le habían muerto hijos en la guerra. Lo habían fusilado, muerto. ¿Fusilaron a mucha gente en Campillo? También, sí. ¿Y sabe dónde los llevaron? Que le contaran, pues la han llevado a tal sitio. Yo sé que lo llevaban al cementerio. En el cementerio, en las tapias del cementerio. Porque todavía están las tumbas muy bien preparadas de los que murieron. Muy bien preparadas se refiere a... le pusieron su nombre, Su nombre y su cerca y sus cosas muy bien preparadas, todo con su nombre allí. ¿Pero eso fue en aquel tiempo o fue después cuando le pusieron los nombres y eso? Eso ha sido después. Eso ha sido después. Entonces lo mataron y lo metieron en una fosa. Pero ahora está todo muy bien arreglado. ¿El pueblo luego fue mejorando un poco la vida allí en el pueblo? Se fue mejorando, vino cuando la gente se fueron a Alemania. ¿Se fue mucha gente a Ya, Alemania? Mucha gente se fueron a Alemania. Porque no había trabajo allí. No había poco trabajo, se fueron a Alemania. ¿De su familia se fueron mucho a Alemania? No, ¿Aguantaron allí en el pueblo? ni por parte de mi madre ni por parte de mi padre, no. Pero por los demás. Trabajaban sus tierras y sus cosas. Pero hubo mucha gente que sí se fue, ¿no? Pero sí, y muchas mujeres.